Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión, contento como siempre de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión, quiero hablar en esta oportunidad que me brindan ustedes, pues del tema sanando el ministerio pastoral, sanando el ministerio pastoral. Vamos a estar conversando algunos tópicos importantes que creo que son de mucha edificación o va a ser de mucha edificación para pastores, líderes, ministerios. Y vamos a entender algunas cosas que bíblicamente voy a estar comprobando y que van a servir para tu ministerio, van a servir inclusive para tu vida personal, para sanar esas heridas, para sanar cosas que muchas veces los pastores viven, pero que no lo reflejan desde el altar. Y vamos a estar hablando acerca de esto, mis hermanos. Sabe que hay en este camino de Cristo, del cristianismo, de servir a Dios, eh, hay situaciones pues que como humanos que somos nos llevan muchas veces a hasta desanimarnos a seguir adelante. No todos, pero algunos sí. Y lo digo con autoridad porque fui pastor y siempre me relaciono con pastores y líderes, hablamos, conversamos y generalmente el mismo tema siempre sale a relucir. Si hay una parte por la cual el enemigo ataca a los pastores y ataca a los líderes, es a través de los hijos. Y la iglesia en esto ha pecado mucho, en el sentido de querer juzgar a un pastor o a un líder por la conducta de sus hijos. Y vamos a ver en este conversatorio que muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, en el pasado, en las historias bíblicas, pues se condujeron íntegramente delante de Dios y delante de los hombres. Sin embargo, sus hijos no siguieron el camino de sus padres. Y esto, aunque pudiera parecer que sus padres no trabajaron en ello, no necesariamente tiene que ser así, porque recordemos, hermanos, que el servir a Dios no es algo que se hereda ni es algo que se obtiene por sujeción. El servir a Dios nace de mera voluntad. Sí es cierto y está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que los padres tienen un rol especial ante los hijos. Dios le dijo a través de Moisés al pueblo de Israel que instruyeran a sus hijos desde pequeño. Le dio la Torá, le dio la ley, los principios bíblicos para que pudieran, pues, instruir a sus hijos en el camino del Eterno. El proverbista dice más adelante, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de sus principios. Deuteronomio 6:4 dice que estas palabras que yo te doy hoy, las palabras de Dios, la vas a escribir en los postes, en las paredes de tu casa, la vas a enseñar en el camino, al acostarse, a levantarse, en otras palabras. Lo primero que Dios le dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí empieza entonces a darle las instrucciones de cómo deberían los padres hebreos instruir a sus hijos en el camino. Y obviamente eso se cumple hasta el día de hoy. El trabajo de los líderes de familia, de los padres, de los líderes de clanes, pues es instruir a su descendencia en el conocimiento y el camino de Dios, porque en este mundo hay muchos caminos. El proverbista dice, hay muchos caminos que aparentan llegar a la verdad, pero al final su camino es camino de muerte. Y se hace necesario que cada cabeza de familia, cada líder espiritual, pues esté instruyendo a su descendencia en el conocimiento del Dios único y verdadero, que fue el Dios que se le reveló a Israel en el monte Sinai. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día vemos pastores que la gran mayoría, o en su gran mayoría, quizás uno o dos de sus descendientes, de sus hijos, no sirven a Dios, pero los pastores sirven a Dios con limpia conciencia, con integridad, con amor, son servidores natos de Dios, que sus frutos están ahí. Sin embargo, tienen hijos que o se han apartado del camino o están en el camino, pero se están conduciendo de una manera equivocada, de una manera que no es bíblica.
Entonces, ¿eso qué pasa? Acarrea persecución contra algunos pastores, ya que la membresía pues ataca al líder espiritual por la conducta de sus hijos. Y si bien es cierto, mis hermanos, porque como digo una cosa, digo otra, si bien es cierto que la Biblia dice, hablando el apóstol Pedro, que quien no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? Eso es cierto, pero mis hermanos, la conducta íntegra de un pastor no puede ser el motivo para juzgarlo por la conducta ingrata de sus hijos. Y vamos a ver que a lo largo de la Biblia encontraremos hombres y mujeres de Dios que sirvieron a Dios de limpia conciencia, eran grandes hombres de Dios, profetas, sacerdotes, líderes de clanes, que sirvieron a Dios con limpia conciencia, pero sus hijos no quisieron seguir el camino de sus padres. Sus hijos no quisieron caminar el camino de sus padres. Bien, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 21, leemos de la siguiente manera, escuche esto. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Eterno. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocinaba la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Eterno el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Eterno. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Eterno vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: el Eterno te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Eterno. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Eterno a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Eterno. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Eterno. Si perece el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno perece contra el Eterno, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Eterno había resuelto hacerlo morir. Vemos aquí la historia de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote, un juez, y en el tiempo que le tocó juzgar a Israel y ministrar como sacerdote, es el tiempo también que Samuel se encontraba pues en el templo aprendiendo del oficio de Dios. ¿Qué pasa? Dice aquí que los hijos de Elí no se estaban comportando de la manera correcta. Dice aquí, los hijos de Elí eran hombres impíos. Una palabra que viene del latín pío, significa apartado, como kadosh. Se supone que los hijos de Elí tenían que caminar en el camino que caminó su padre, que tenían que comportarse, que tenían que guardar el testimonio. ¿Para qué? Para que el nombre de su padre no se vea envuelto en controversia. Recordemos que uno de los requisitos principales de los sacerdotes era tener buen testimonio, aparte de otros requisitos que más luego estaremos hablando. Pero los hijos de Elí se estaban comportando de una manera impía, no respetaban el oficio. Ahí hablamos del sacrificio que hacían las personas y cómo esto abusaban de su poder, abusaban de su oficio,
abusaban de su autoridad, pero no solamente eso, sino que dice el escrito que ellos se acostaban con las mujeres delante del tabernáculo de Dios, cometiendo un pecado garrafal delante de la presencia de Dios. Estos muchachos no caminaron como caminó su padre Elí. Si Elí fue juez y sacerdote, es porque en algún tiempo Elí pues estaba probado delante de los hombres de Dios, delante de los ojos de Dios, sí, que ministraba, que juzgaba al pueblo como un juez. Sin embargo, sus hijos no caminaron en el camino que caminó su padre. De hecho, en una guerra que se efectuó entre Israel y los filisteos, estos muchachos agarraron el arca del pacto, la llevaron al campo de batalla y ellos pensaban que la presencia de Dios lo iba a acompañar en la batalla como había hecho anteriormente. ¿Qué pasa? Yo hablé de un video acerca de utilizar a Dios como amuleto, ya lo explico mejor para no abundar aquí. El hecho es que estos muchachos vivían impíamente, abusaban del pueblo, de su oficio y dormían con mujeres delante de la presencia de Dios. Elí ciertamente lo aconsejaba que guardase su testimonio, pero Elí era viejo, no veía, no tenía los ánimos que tenía cuando era joven. Y estos muchachos hacían y deshacían y Dios lo estaba ya Dios había resuelto, dice la Biblia, eliminarlos, acabar con ellos por el pecado y la afrenta que estaban cometiendo delante de Dios y delante de los hombres. Ellos fueron a la guerra y dice la Biblia que murieron más de 30,000 hombres de Israel, murieron también ellos, los hijos de Eli, y también luego de la noticia que le diesen de que los hijos de Eli habían muerto y que el arca del pacto había sido capturado por el pueblo filisteo, Elí escuchó la noticia y dice que cayó y se desnucó. ¿Qué pasa con esto, mis hermanos? Eh, ¿Podemos juzgar a Elí por el comportamiento de los hijos? Bueno, en parte sí, pero en parte no. Porque el comportamiento de los hijos cuando son grandes ya es un comportamiento individual. Uno entiende que Eli debió ser más fuerte, más rígido con sus hijos, pero eso lo dice aquel que quizás no tiene hijos o no está pasando por esta situación. Cuando uno es padre, las cosas cambian. Tú dirás, bueno, es que por Dios hay que hacer eso y más, sí, pero no es lo mismo verlo que vivirlo. Quizás Eli trató y estos muchachos pues no, no hicieron caso. Y el fin de ello pues fue ese, la muerte, porque Pablo dice que nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Entonces, también en 1 Samuel 8, del 1 al 3, leemos: aconteció que habiendo Samuel envejecido, Samuel, Samuel era el niño que mencionamos anteriormente, que estaba ministrando en la casa de Dios, hija del Cana y de Ana, que había sido consagrado a Dios. A Samuel, pues, una vez muerto Elí, muerto sus hijos, él siguió el oficio de juez. Bueno, Samuel fue juez, sacerdote y profeta. O sea, Samuel ofició 3 ministerios. Fue juez, fue sacerdote, fue profeta. Fue un gran hombre de Dios. Fue un hombre que ungió a Saúl, también ungió a David. Fue un hombre de gran ministerio. Junto a él también en su tiempo estaba ministrando el profeta o el vidente Dan. Amén. Entonces aquí dice, 1 Samuel 8, del 1 al 3, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo hijo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Otro caso de un hombre de Dios que intachable. O sea, hablar de Samuel, del profeta Samuel, repito, creo que fue el único que fue juez, profeta y sacerdote. Eh, Caminó, vivió delante de Dios con limpia conciencia,
Sin embargo, sus hijos no andaron el camino de su padre Samuel. Estoy seguro que Samuel le enseñó de la ley de los profetas, de cómo servir a Dios. Hablar de Samuel hay que lavarse la boca, hay que quitarse el sombrero para hablar acerca del profeta Samuel. Pero sin embargo, sus hijos no caminaron el camino de sus padres. Dice, pero no anduvieron los hijos el camino de su padre por el camino de sus padres, antes se volvieron tras la avaricia, hacían cohecho, manipulaban todo por dinero, deshonraron el ministerio, dejándose sobornar y permitiendo el derecho o la justicia. Entonces, no podemos juzgar a Samuel por la conducta de sus hijos. Ahora bien, Samuel cometió un error, y eso hay que admitirlo. Los jueces eran elegidos por Dios, eran levantados por Dios, y él entendió que sus hijos iban a hacer el trabajo que él había hecho. Quizás por eso los hijos no estaban preparados para ese ministerio, no estaban escogidos por Dios, por eso permitieron el derecho, por eso manipularon. Por eso los ancianos se reunieron y llamaron al profeta y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey. Pero esa es otra historia. El hecho es que los ancianos se reunieron y dijeron: mira, estos muchachos no están preparados para el ministerio, estos muchachos no andan en los caminos tuyos, lo que están es haciendo cohechos, haciendo las cosas malas y dejándose llevar por avaricia. Y bueno, levántanos un rey, levántanos un rey que nos gobierne como las demás naciones. Pero ese es otro tema del cual vamos a hablar. Aquí estamos hablando acerca de sanando el ministerio pastoral. El hecho es que no podemos juzgar a Samuel por la conducta de sus hijos en parte. La Biblia dice que cada uno, por individual, le vamos a dar cuentas a Dios de nuestro ministerio, de lo que Dios nos ha dado. Samuel, pues, escuchó al pueblo. Lamentablemente sus hijos no siguieron el camino de sus padres. Posiblemente después que Samuel hubiese muerto, Dios hubiese levantado un juez. Pero Samuel entendió que sus hijos podían hacer el trabajo. Samuel se equivocó varias veces, se equivocó con escogiendo a rey, y se equivocó en esta ocasión porque era un hombre de Dios, pero también era humano. Y como humano no vamos a equivocar. Y eso es que la gente no entiende, que los pastores, que los líderes son humanos. La gente a veces endiosa los ministerios y es peligroso cuando endiosamos los ministerios, porque por más grande que un hombre de Dios sea, no podemos perder de vista que quien hace los milagros es Dios, quien hace la obra es Dios. Muchos hombres de Dios cayeron. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y cayó, pecó. ¿Por qué? Porque Pablo dice más adelante que el que mires que esté firme, el que piense que esté firme, observe que no vaya a caer. Todos podemos cometer errores. El problema es que nosotros endiosamos los ministerios, endiosamos los pastores y creemos que, bueno, como el pastor no puede pecar, como el pastor su familia tiene que ser una familia íntegra, como el pastor sus hijos, su esposa tienen que andar por el camino. El llamado fue al pastor, el llamado fue al hombre de Dios. Obviamente su esposa tiene que ser una mujer íntegra que apoye ministerialmente a su esposo, pero el llamado fue al pastor, el llamado no fue a los hijos. Y otra cosa que se está viendo en estos días es que la misma presión que ejercen sobre el pastor la quieren ejercer sobre los hijos de los pastores. Por eso vemos hijos de pastores hoy en el mundo descarriados. Otros, para no descarriarse, lo que hacen es que se van a otra congregación para sentirse libres, porque la presión que sufren de parte de la iglesia, que debe ser lo contrario: amar al pastor, amar a su esposa y amar a sus hijos, ayudarle en el ministerio pastoral, ayudar a la familia del pastor. Lo que hacemos muchas veces es atacar al pastor y la pastora a través de los hijos. Mira cómo andan sus hijos, mira cómo andan sus hijas, y una presión constante. Y inclusive a veces algunos hasta se alegran de que los hijos se vayan. No, 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 mis hermanos. Dios lo sabe, con limpia conciencia lo digo, yo he dejado todo por Dios, pero primero está Dios, luego la familia y luego el ministerio. Si yo entiendo que como hombre de Dios mañana tengo un hijo, tengo dos, y el testimonio o la
conducta de un hijo mío puede afectar el ministerio, yo entrego el ministerio, pero jamás le daré la espalda a mi familia, porque primero Dios, luego la familia, luego el ministerio. Pero hay una presión constante contra los pastores, presión del diablo, presión de la sociedad y también presión de la misma feligresía, que deberíamos unirnos junto al pastor y enfrentar la sociedad y el enemigo. Es demasiada presión muchas veces para los hijos de los pastores. Tenemos otro caso, y es el caso de los hijos de Seba. Leemos en Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, versículo 11, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. Lo que acabo de decir, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Por muy grande que sea un hombre de Dios, y aquí se está mencionando el apóstol Pablo, por muy grande que sea un hombre de Dios, no podemos perder de vista que quien hace los milagros es Dios. Quien hace los prodigios es Dios. Detrás de ese gran hombre de Dios hay un Dios que hace grande a ese hombre si se deja usar. Dice aquí, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas invocaron el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Escuche esto, mis hermanos. Algunos judíos ambulantes utilizaban el nombre de Jesús, una autoridad delegada a Pablo, la utilizaban para sacar espíritus inmundos. Habían 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes. Si era jefe de sacerdote y era judío, era porque era un saduceo, porque los saduceos eran los encargados, oiga bien, los saduceos eran, esto es interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Quiero hacer un paréntesis aquí. Porque aquí el escritor de los Hechos dice: habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, jefe de los sacerdotes. Pero es interesante porque los saduceos no creían en espíritus malos. ¿Usted está entendiendo? O sea, denme un minuto para explicar la diferencia entre los saduceos y los fariseos. Los fariseos creían en el juicio final, en la vida después de la muerte, creían en ángeles, creían en demonios, creían en Satanás, creían en espíritu malo. O sea, prácticamente las enseñanzas que nosotros adquirimos del apóstol Pablo son fariseicas, porque Pablo, siendo de la escuela de Gilel, fue entrenado por Gamaliel, que era nieto de Gilel. Esta escuela de pensamiento farisaica, que Pablo siguió esa línea y así lo estipula en una de sus cartas: fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. La mayoría de las enseñanzas del apóstol Pablo siguen la línea de los fariseos. Entonces, los fariseos creían en lo que tú y yo creemos hoy, en la vida después de la muerte, en ángeles, en principados, potestades, en demonios, espíritus inmundos. Creemos que hay un juicio final, creemos que Dios va a juzgar a cada persona, vivos y muertos, etcétera. Sin embargo, este es el dato interesante: los saduceos eran todo lo contrario. O sea, los saduceos eran todo lo contrario, no creían ni en ángel ni en espíritu. Ellos decían: esta vida lo que hay, punto. Usted murió y al hoyo. Entonces es interesante que los saduceos, no creyendo en estos tipos de fenómenos paranormales, entre comillas, decían que habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. ¿Cómo un jefe de los sacerdotes y sus hijos creían en los espíritus inmundos si la escuela de pensamiento saducea no creía en esto? Es interesante este dato. Dice: habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Qué interesante que hasta los demonios saben quién es Jesús y quién eres tú. Los demonios saben quién es Jesús, conocen a Jesús, pero también conocen quién está verdaderamente en Jesús. Y esto es lo que le responde:
A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Hay algo que usted tiene que conocer y creo que me estoy desviando un poco pero esto es interesante. Dice, mira, los espíritus obedecen a la legalidad, no solamente obedecen al nombre de Jesús. El nombre de Jesús no tiene sentido en una persona que no tiene legalidad, en una persona que no tiene autoridad delegada. Los espíritus inmundos responden a legalidad espiritual. Amén. Entonces, tú puedes utilizar el nombre de Jesús, tú puedes hablar en el nombre de Jesús, pero tú no tienes legalidad para utilizar este nombre. Esto es lo que se conoce en este tiempo como copyright. Tú no tienes derecho del autor para utilizar este nombre. Los espíritus saben eso y dicen, a Jesús conozco, sé quién es Jesús, murió, nos destruyó. Colosenses dice que nos exhibió públicamente, estoy hablando como de parte del Espíritu, nos exhibió públicamente triunfando sobre nosotros en la cruz. Conozco quién es Jesús, lo conozco desde la eternidad, lo conozco desde que fuimos creados. Lo primero que vimos fue el rostro de Jesús. Yo sé quiénes o sabemos quiénes son Jesús. De hecho, cuando Jesús fue donde el demonio gadareno dijo, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo, Jesús Nazareno? Ellos conocen a Jesús, pero también algo interesante, conocen quién es Pablo, que fue también que se le dio la legalidad, el copyright, el derecho reservado de utilizar el nombre de Jesús en el mundo espiritual. Pero cuando ellos ven a estos 7 ambulantes, exorcistas, utilizando una autoridad delegada, pero no a ellos porque no tenían legalidad, no tenían los papeles, estaban utilizando una legalidad con copyright. Dicen los demonios, a Jesús conozco, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ay, 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 dice la Biblia. Y esto dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo sentado sobre ellos y dominándolos, eran 7 y este era un solo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como gentiles, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. No podemos utilizar el nombre de Jesús si no tienes la legalidad. Pero el punto aquí es que los hijos de Seba estaban utilizando fuera de control una autoridad que no se le fue delegada. Seba como sacerdote se encargaba del templo, estaba haciendo oficios del templo, etcétera. Pero sus hijos, 7 de ellos, estaban por ahí andando ilegalmente, ambulantemente, utilizando el nombre de Jesús, que, que estaba prohibido por los mismos saduceos. Porque fueron los sacerdotes del templo quienes dieron carta a Pablo para perseguir a todos aquellos que hablaban en nombre de Jesús. Ahora vemos 7 hijos de un sacerdote que están utilizando la autoridad delegada que se le dio a Pablo, el nombre de Jesús, pero de una forma que no incorrecta, no le pertenecía. ¿Cuál fue el resultado? Con el diablo no se juega. Le dieron una tundra, golpes, lo desnudaron, se fueron corriendo y todo el mundo observó esto, tanto judíos como gentiles que estaban viviendo en Éfeso, y fue notorio todo eso en Éfeso, y era magnificado el nombre de Jesús en Éfeso. Tenemos el caso de Elí, el caso de los hijos de Samuel y el caso de los hijos de Seba. Y podemos seguir mencionando más, pero no quiero hacer este video tan largo. Hoy en día, pastores que me escuchan, líderes espirituales que me escuchan, lo primero que tienes que hacer es consagrarte a Dios. Consagrarte es apartarte para Él, no dejarte influenciar por nada ni por nadie. Segundo, instruir a tus hijos y tu familia en el camino del Eterno. Deuteronomio 6:4 en adelante. Proverbios también habla de instruir a tus niños. Hay muchos versos que hablan de cómo instruir a tus hijos. Pero no pierda de vista que a quien tú tienes que darle cuenta es a Dios. Tú puedes guiar, tú puedes exhortar. Mira, Job, dice la Biblia, que hacía sacrificio todos los días por si alguno de sus hijos pecaran contra Dios. Esto es digno de admirar. Y al final Dios permitió que Satanás lo matase, pero no dejó de hacer lo que a él le correspondía. Su ministerio, su oficio es ser sacerdote de la casa, y por lo tanto yo voy a hacer sacrificio por mis hijos. Ya si Dios se lo lleva o no es cosa de Dios, porque perdemos de vista esto, que los hijos que nosotros tenemos
dice la Biblia, son herencias del Eterno. Yo simplemente soy un instrumento de Dios para traer los hijos a la tierra, pero son de Dios. Jesús dijo, los niños son de Dios. También afirma, la descendencia de nosotros son herencia del Eterno. Nuestro trabajo es tratar de guiarlos en el camino de Dios, hombres y mujeres de Dios, pero si ellos deciden en cualquier momento no servir a Dios, vamos a sufrir como padres, vamos a sentirnos mal, pero déjame decirte algo, Dios es primero y Dios es todo. Si Abraham fue capaz de sacrificar a su hijo, literalmente no lo hizo, pero para Dios sí. Eso es un hombre que amó 100% a Dios. Déjame darte un dato. En una ocasión, los hijos de Aarón fueron asesinados por ofrecer fuego extraño de parte de Dios. Fueron muertos. Sin embargo, Dios le dijo a Aarón, tiene que seguir ministrando. Tiene que seguir trabajando en el oficio. Ellos pecaron contra mí y yo tuve que eliminarlos, pero tú como padre tienes que seguir oficiando el servicio a mí, porque es algo, el ministerio es algo personal. Gloria a Dios por la familia, que todos sirven al Señor. Pero tú que no sirves al Señor, no te dejes lastimar por aquellos que no entienden que no todos los hijos van a servir al Señor. Y que quizás tú tienes un hijo que te da carpeta, quizás tú tienes un hijo que Satanás te ataca a través de este hijo. Entonces tú no puedes sufrir esto, no puedes morirte de un paro cardíaco por un hijo que no quiera servirle a Dios. Lo que tú tienes que hacer por ese hijo es amarlo siempre, porque tú siempre, antes de tú ser pastor, vas a ser padre. Y a través de ese trato que tú le vas a dar a ese hijo que es cabezadura, a ese hijo pródigo, es que él va a entender que verdaderamente tú eres un hombre de Dios. Porque muchos pastores que son padres maltratan a sus hijos para guardar un status quo. Ay, ¿qué dirá el pueblo de mí? ¿Qué dirá el pueblo de mí? No, ¿qué dirá tus hijos de ti? Porque tú primero eres pastor en tu casa y luego pastor en tu iglesia. A eso es que se refiere Pedro, cuando dice, si no puedes guiar la casa, ¿cómo guiarás la casa de Dios? Si tú eres un sacerdote en tu casa, si tú no te comportas como padre, sacerdote, amoroso en tu casa, no pretendas coger un micrófono y pararte a un altar y decir que tú eres el mejor pastor. Porque una cosa es que tus hijos, siendo tú un buen padre, se porten mal. Y otra cosa es que tú, siendo pastor, te portes mal con tus hijos y quieras aparentar en la iglesia que tú eres el más amoroso. Son dos cosas diferentes. Primero la casa, luego el ministerio. No sé si me he explicado y si no, me pueden escribir en los comentarios. El hecho del pastor que tiene que sanar. Yo conocí a un pastor y me reservo el nombre que siempre estaba encima de sus hijas, siempre. Y el pueblo atacaba a las hijas y el pueblo atacaba al pastor porque él caminaba bien, pero sus hijas no. Y el pastor la atacaba hasta que sus hijas se descarriaron. Sin embargo, los que atacaban a esas muchachas se fueron de la iglesia. Entonces ese pastor, por quedar bien con esas personas que atacaban a sus hijas, fue muy fuerte con sus hijas. Ellas no vieron a Dios en su pastor, porque ellas no querían un pastor, ellas querían un padre. Primero padre, perdón, casi tumbo la cámara. Primero padre, luego pastor. Hasta el día de hoy están apartadas, tienen sentimientos de Dios, he hablado con ellas, son mujeres que aman a Dios, pero están lastimadas. Cuidado con eso, pastores. La familia es lo primero, luego el ministerio. Tú dirás, no, primero el ministerio, luego mi familia. Jesús dijo, el que no deja padre, madre, hijo y esposa, por mí no es digno de ser mi discípulo. Y tú tomas esto literal. Voy a aborrecer mi familia para amar a Dios. Lo entendiste mal a Jesús. Lo entendiste mal. Todo el ministerio, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, eran ministerios familiares, eran clanes. Dentro de esos clanes habían 2 o 3 que se portaban mal. La gente no entiende a David, por eso yo admiro a David. El hijo de David, Abnón, violó a su media hermana. Entonces, su otro hijo, no recuerdo el nombre, Dios mío, era hermoso de los pies a la cabeza,
tenía el pelo que le llegaba hasta la cintura. Wow, les olvidé el nombre, pero él, al ver que su padre no hizo nada, mató a Abnón y se rebeló contra su padre. Y su padre podía enfrentarlo, pero David decidió huir para no matar a su hijo. Y el general de la guardia de David lo persiguió, lo mató. Y David lloró a su hijo, como que su hijo era un santo, porque eso hace un padre. Para los padres, los hijos siempre serán hijos, aunque sean malos. Que Dios juzgue lo que tenga que juzgar, pero yo como padre, decía David, voy a amarlo. Y dice la Biblia que David lo lloró amargamente. Sanen, pastores, hablen con sus hijas, sus hijos, amen su familia. A veces los hijos pierden sus padres porque sus padres están muy envueltos en el ministerio. No hablan y sacan tiempo para sus hijos, para su esposa. Esto está a criterio, usted puede hacer como usted entiende y como lo mueve el espíritu. Pero a veces salvamos una filigresía y se nos pierde la familia. Debería ser al revés. Bueno, no al revés, debería ser que se salve la familia y se salve también la filigresía. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, pastores, sanen, tomen su tiempo, váyase de vacaciones en un sentido, tómense tiempo para meditar, para la familia, la iglesia y la congregación que no entienda que ustedes son hombres y mujeres que también necesitan su espacio, es una congregación que no ha madurado en estos caminos. Yo amo a mis pastores y deseo lo mejor para ellos. Y siempre estoy al lado de ellos para servirles. Siempre estoy cerca de ellos para cuando me necesitan, nunca decirle que no. Pues yo fui pastor también y sentí lo que sienten los pastores. Y Dios siempre me ha colocado al lado de pastores para que le ayuden. Y yo entiendo. Y siempre he sido muy amigo de los hijos de los pastores. Y sé lo que le estoy hablando. Sé la presión que llevan. Sé lo que sufren porque el pastor, para guardar su estatus, a veces presiona además a sus hijos. Aprenda a criar hijos libres. Su trabajo es enseñarle el camino del Eterno. Así que, como siempre digo, shalom para su vida, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardado su vida y la de su familia para siempre. Shalom.